Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el terrorismo de Estado. ¿Y qué es el terrorismo de Estado? Bueno, decir que se entiende por terrorismo de Estado a la utilización por parte del gobierno en funciones de prácticas ilegítimas e ilegales, violatorias de los derechos civiles y humanos, mediante las cuales se busca causar terror, miedo y sometimiento sobre la población civil. También mencionar que para justificar este accionar se alegan razones de seguridad de Estado. En otras palabras, se trata de un gobierno que emplea los recursos del Estado para ejercer violencia sobre su propia población. Pero continuemos hablando sobre este terrorismo de Estado y su forma de accionar, porque debemos decir lo siguiente. Decir que dichas acciones violentas incluyen las amenazas y represalias y también el hostigamiento mediante las fuerzas de orden público, pero también el encarcelamiento, la desaparición forzosa o la tortura. También decir que es clave en la definición del terrorismo de Estado este empleo criminal del aparato de Estado en contra de sus ciudadanos. Continuemos hablando un poco más sobre el terrorismo de Estado, en este caso hablar sobre su origen. Bueno, respecto a su origen, decir que como idea política, el terrorismo nació en Francia moderna, durante el periodo de inestabilidad política que siguió a la Revolución Francesa de 1789. Durante el terror, el gobierno estuvo a cargo de los sectores revolucionarios más sangrientos, los jacobinos primero y después a los termidorianos. Respecto a estos dos grupos, debemos decir lo siguiente. Decir que ambos sectores controlaron el Estado francés y emplearon sus recursos para imponer el orden mediante la fuerza, la persecución, los asesinatos selectivos y el miedo. Este periodo de terrorismo de Estado duró desde septiembre de 1793 a la primavera del año siguiente. Continuemos hablando sobre terrorismo de Estado, en este caso hablar sobre sus causas. Bueno, decir respecto a las causas que es común que los estados terroristas aleguen razones totalmente injustificables de fuerza mayor, como la salvación de la patria o la necesidad de imponer el orden durante periodos de inestabilidad política, como así también social. También mencionar que esos periodos pueden ser guerras civiles, como lo fue en el caso de España, o la presencia de guerrillas urbanas, como lo fue en Argentina. Pero el terrorismo ejercido por parte del Estado, como las Fuerzas Armadas, también puede ser una reacción a lo que consideran gobiernos ineficientes o de ideología peligrosa, como lo fue en Chile. Continuemos hablando sobre este terrorismo de Estado, en este caso hablar sobre sus características. La primera característica a mencionar sobre el terrorismo de Estado es la coacción, persecución ilegítima, secuestro, desaparición forzosa, tortura, asesinato o ejecución extrajudicial por parte de fuerzas del orden público o grupos extraoficiales pertenecientes al partido de gobierno o a una facción del mismo. También mencionar la creación secreta de organizaciones terroristas clandestinas que son apoyados por el Estado mediante deliberada negligencia en su persecución o detención. Otra característica que mencionaremos es la creación de centros clandestinos de detención a los que se desvía a los prisioneros o detenidos por razones políticas o ideológicas y la violación sistemática del derecho al debido proceso judicial. Otra característica a mencionar es el fomento de exilio a los ciudadanos contrarios al régimen o, por el contrario, implementación de medidas que impidan la emigración o la movilidad de los ciudadanos. Continuemos hablando sobre el terrorismo de Estado y en este caso hablar sobre tipos de terrorismo. Bueno, primero decir que lamentablemente el terrorismo se convirtió en una práctica usual en el mundo contemporáneo, no solo por parte del Estado, sino por todo tipo de fuerzas e intereses. Así que podemos hablar de distintos tipos de terrorismos, que es lo que hablaremos a continuación.
Comenzando con el terrorismo de Estado, que es el ejercido por las fuerzas del propio Estado en contra de un segmento de su población. También mencionar el terrorismo internacional, que es el ejercido por un Estado directa o indirectamente sobre los pobladores de otro Estado como medida de presión política o económica. Y el último que mencionaremos respecto a estos tipos de terrorismos es el terrorismo religioso o étnico, que es el ejercido por un grupo radical de fanáticos de una causa política, religiosa o étnica como medida de fuerza para luchar por su reivindicación, imposición a la fuerza u otras causas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. Hasta la próxima.